Los órganos jurisdiccionales están encargados de dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento bajo los principios de independencia, imparcialidad y objetividad. Quienes integran tribunales y juzgados tienen la obligación de prestar este servicio con profesionalismo, honestidad, responsabilidad y compromiso social. En este programa le presentaremos una serie de entrevistas en las que abordaremos los principios que rigen la función jurisdiccional. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura Hoy. Comenzamos. Con la información que preste un medio de comunicación no puede orientar criterios. Tendríamos que hablar de la independencia judicial, que aquí tiene que ver con la función del juzgador. La Constitución establece que ninguna persona puede ejercer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Conversamos sobre este tema con el magistrado Gaspar Paulín Carmona, quien ha ocupado el cargo de actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal colegiado y se desempeña como magistrado de circuito desde noviembre de 2009. Estamos con el magistrado Gaspar Paulín Carmona en su despacho. Le agradecemos mucho que nos haya permitido estar aquí con usted. Y queremos pues exponerle esta situación, magistrado. Sabemos que uno no debe ejercer justicia por su propia mano, como se dice, y sin embargo, pues hemos visto en las noticias hechos lamentables, linchamientos, ¿no? En este contexto, explíquenos usted y a los amigos de Canal Judicial por qué es importante tener un sistema de administración de justicia, tribunales, donde se puedan resolver estos asuntos. Sí, claro, pues es una pregunta muy interesante y yo creo que finalmente esto refleja lo que está pasando hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad finalmente ha visto muchos actos que la lastiman, que realmente exacerban las pasiones. Y por supuesto, ¿no? Ahora con las redes sociales, cuando se difunde que no sé, en una cierta colonia o en una cierta ciudad existen quizás pues índices de robo, quizás de menores incluso también. Entonces la sociedad está muy alerta y pues también hay que decirlo con toda claridad, cuando se enteran finalmente de que existen actos que no son sancionados, que no son castigados, pues en cuanto tienen frente a sí a un posible responsable de una conducta ilícita, pues se reúnen y finalmente exacerban esta pasión y suceden estos linchamientos. Por supuesto que esto no puede ser, no es tolerable en una sociedad contemporánea como la que estamos nosotros construyendo, porque esto es, yo creo que una labor de día a día, no solamente me atrevo a decir de los cuerpos policíacos o del Ministerio Público, sino también de los juzgadores. Y por qué no decirlo también de los legisladores. Es una tarea en conjunto que tenemos que hacer y por supuesto que se necesita que tengamos instituciones confiables. Y pues yo creo que pues el pilar fundamental pues son los juzgados, son los tribunales, los que de una u otra manera pues tenemos que tener el conocimiento de estos actos y tener, no en ese momento donde finalmente esta colectividad puede incluso, y se ha tenido noticia de matar incluso a personas que inclusive luego son inocentes, pues para eso estamos precisamente los juzgadores, para que con todos los elementos, con toda la calma finalmente de análisis de los casos, podamos nosotros resolver de manera objetiva y de manera racional, pues cuál es finalmente la sanción que merecen estas personas, o por qué no decirlo, en su caso, cuando no existen los elementos de convicción que nos permitan a nosotros castigar o sancionar una conducta, pues también declarar su inocencia o su responsabilidad e incluso imponer la pena correspondiente. Esa es la importancia de que en un Estado de derecho democrático deben existir los juzgados. Cuando ustedes realizan esta función de resolver el conflicto, ¿qué formación, qué hay detrás de ese juzgador que va a tomar esa decisión y darle, como dicen, ¿no?, a cada quien lo que le corresponde? ¿Cómo es que ya vienen con esta formación ética? ¿Qué valores tienen ustedes para que en sus sentencias se puedan ver reflejados? Pues acabas de tocar, yo creo que un pilar angular de lo que es la función del Poder Judicial, y no solamente de la Federación, yo creo que en general el Poder Judicial en nuestro país pues se rige bajo principios como los que acabas de mencionar, que no son solamente jurídicos, sino son de la persona, y que no solamente vamos a construir cuando ya formamos parte de ellas.
Me atrevo a decir que pues, el gran avance que se tiene con nosotros es que sí existe un sistema de carrera que permita a cualquier persona que tiene vocación, porque eso hay que decirlo, hay que tener vocación para impartir justicia, hay que tener vocación para finalmente dedicar la vida, dedicar gran parte de lo que nosotros somos y queremos hacer. No solamente del tiempo, incluso a veces de la familia, a veces del esparcimiento, del entretenimiento, y todo en función finalmente de que vayamos construyendo también pues un sistema. La carrera judicial finalmente a nivel federal requiere de muchísimos años de preparación. Requiere finalmente que se reconozcan los méritos, la capacidad, no solamente me atrevo a decir de conocimiento, sino una capacidad de reconocer qué casos realmente podemos ir más allá de la primera aplicación del derecho. Y no solamente de los tratados internacionales, sino de resolver, como dice un mandamiento de Couture, cuando tengamos en nuestras manos la posibilidad de resolver un asunto con justicia, tenemos siempre que verlo con justicia. Y la verdad es que lleva muchísimos años. La carrera judicial a nivel federal empieza con el cargo de actuario, y pues aquí quiero mencionarlo porque es muy importante y te agradezco la oportunidad para que pues, nuestro público sepa que a partir de actuario y terminando con la carrera que es el ser magistrado, requiere de exámenes. No hay una designación o no somos electos por un voto, sino que requiere que el Instituto de la Judicatura Federal haga finalmente evaluaciones propias del cargo, de tal modo que si no son aprobadas estos exámenes, un titular no puede designar a ninguna persona que tenga esta preparación. Y yo me atrevería a decir que no solamente es esta preparación académica de conocimientos jurídicos, sino de vocación. Normalmente el actuario, desde que es oficial, que no forma parte de la carrera, va demostrando finalmente que tenga esa cualidad, el deseo de no solamente dedicarse, y hay que decirlo, a una jornada laboral estricta de que si termino yo un determinado horario me puedo retirar. En muchísimas ocasiones lo hemos visto día a día, se requiere que nos quedemos más tiempo porque a veces los asuntos son complejos, quizás las constancias son voluminosas, entonces tenemos que dedicarle más tiempo de lo que es estrictamente necesario. Entonces sí se requiere de muchísimos años. No es una designación propia de un titular, esto hay que decirlo, nosotros como titulares no tenemos esa facultad, se tiene que tener una evaluación. Pasar por una serie de evaluaciones. Es correcto. ¿Qué papel juega? Sabemos que el Poder Judicial de la Federación tiene un código de ética judicial, inclusive a nivel iberoamericano, ¿no? México fue impulsor de este código. Ustedes tienen estos valores, estos principios que respetar en su labor jurisdiccional, pero mencionaba usted también en la parte personal. ¿Cómo conjugan eso, esto Claro. de la ética judicial? Pues ese es el papel más importante, yo creo que del juzgador. Yo me atrevo a decirte que es muy importante también que conozcamos que, desde mi punto de vista, antes de tener la noción de justicia, debemos tener la noción de la prudencia. Y la prudencia finalmente también es un pilar de estos valores. Efectivamente, como te lo decía, la vocación es el llamado que tiene uno a ejercer algo. Y yo creo que los que somos, y no solamente juzgadores como titulares, desde el personal de intendencia, el que sea oficial, administrativo, el actuario, el secretario de juzgado, de tribunal, el ser juez, el ser magistrado, requiere tener principios muy bien formados como persona. No tendríamos nosotros, yo creo, la capacidad moral de juzgar a nuestros congéneres si nosotros no lo tenemos para nosotros mismos. Si no tenemos estos valores que el Código de Ética finalmente, que es de los más avanzados y que yo creo que finalmente es nuestro sostén de toda nuestra actividad cotidiana, nos permite resolver los asuntos con la mayor honestidad, con la mayor transparencia y con la mayor imparcialidad y objetividad que debemos de tener. Si no tenemos estos valores, difícilmente vamos a poder resolver un asunto, pues conforme a derecho, no solamente, sino con una calidad moral, de sentido humano. Nosotros, sí quiero mencionarlo, tenemos una sensibilidad más allá de la norma
para resolver los casos y que la sociedad no se vea lastimada, que la sociedad vea que estamos nosotros preparados y estamos llamados a que todos los asuntos que tengamos, que son litigios a veces de años, los vamos a resolver, como decías al principio de esta plática, dando cada quien lo que le corresponde. Ahora que menciona a la sociedad y el compromiso que ustedes tienen con ella, cada vez los ciudadanos son más exigentes, cada vez están más interesados en ver cómo se resuelven los asuntos, cómo se prepara el juez, cómo se prepara el magistrado. Y en este contexto también estamos conscientes de que pues, son seres humanos, a veces se equivocan. ¿Qué sucede cuando un juzgador no respeta alguno de los principios que deben regir su actuación? Pues bueno, de entrada quiero decirte algo que es, yo creo que pilar de lo que acabas de mencionar para darte una respuesta lo más adecuada. No perdamos de vista que somos servidores públicos. Exacto. Como servidores públicos estamos sujetos no solamente a lo que dice la propia Constitución Federal y las leyes que de ella emanan y todos los ordenamientos que finalmente existen, sino de nuestros congéneres y de nuestros pares. La carrera judicial también precisamente es, se me permite decir, como un salón de cristal, donde no solamente la sociedad ve lo que día a día hacemos, sino que finalmente son nuestros pares o bien la entidad superior, cuando finalmente tenemos quien nos revise nuestras decisiones, de finalmente ver si estamos actuando no solamente conforme a derecho, sino con rectitud. Y entonces es cuando finalmente pues nos podemos nosotros decir, nos estaríamos frenando. Con independencia de las cuestiones disciplinarias que se tienen para cualquier servidor público, y ahora con el denominado Sistema Nacional Anticorrupción, del cual tampoco estamos exentos, somos responsables de cualquier decisión. Yo creo que el tamiz que se tiene en las cuestiones jurisdiccionales es que la última instancia siempre va a ser colegiada, es decir, tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que la integran, pues es un órgano plural, donde convergen muchísimas ideas y enfoques que permiten que un asunto se resuelva de la mayor asertividad que se pueda. Y yo creo que eso también sucede con los tribunales colegiados de circuito. No es que en una sola persona recaiga una decisión terminal. Eso creo que es un gran filtro y que también he de mencionarlo, el avance que se ha dado al menos en tribunales colegiados de circuito, al igual que en la Corte, pues ya es que son las audiencias, las sesiones públicas. Esto permite que cualquier persona, no solamente las partes, puede venir un estudiante, puede venir un campesino, puede venir un contribuyente, todo aquel interesado puede entrar a las sesiones para que vea cómo finalmente estamos resolviendo, si existe un debate y también, como lo acabas de decir, advertir cuando uno de los juzgadores pues está incurriendo en una falta, es decir, cuando no estudió bien el asunto, cuando el criterio quizás no se acorde a una jurisprudencia, al texto legal, y también, ¿por qué no decirlo?, cuando no se tiene esa sensibilidad o percepción de resolver las cosas como tal. Entonces yo creo que ese es un avance y creo que la sociedad pues debería de conocer esa parte de nosotros, porque finalmente estamos para ellos, o sea, nosotros nos debemos a ellos, nuestras sentencias finalmente pues tienen como única finalidad resolver lo que conforme a constancias existe y de la mejor manera posible, pues determinando lo que a cada quien le corresponde, que es una frase muy sencilla pero compleja en el fondo. Claro. Magistrado Gaspar Paulín, le agradecemos mucho estos minutos para hablar sobre estos temas. Al contrario, muchas gracias y gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Con la información que preste un medio de comunicación no puede orientar criterios. Tendríamos que hablar de la independencia judicial que hay que más que ver con la función del juzgador. Cuando hablamos de los principios que rigen la actuación del juzgador, el primero que viene a la mente es la independencia judicial, esa actitud que asume el juez ante las influencias extrañas o ajenas al derecho. De esto conversamos con el magistrado Fernando Córdoba del Valle, quien ha ocupado todas las categorías de la carrera judicial. Fue nombrado juez de distrito en el año 2009 y desde 2016 ocupa el cargo de magistrado de circuito. Magistrado Fernando Córdoba del Valle, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Gracias por la entrevista para hablar de estos temas que son de suma importancia
para toda la sociedad. Cierto. ¿Qué principios rigen la actividad de un juzgador? Bueno, esta es una pregunta detonante, ¿eh? De esta pregunta van a salir muchas respuestas, pero quiero partir de algo y quiero decir, no es casualidad que uno tenga el código de ética, porque el código de ética tiene que estar con nosotros en nuestro actuar, pero estos principios vienen establecidos en el código de ética como tal y son muy sencillos de entender cuando los vaya pronunciando ahorita y que es bueno que la sociedad sepa que nosotros nos regimos por ellos. El primero de ellos tendríamos que hablar de la independencia. Una independencia judicial que ha sido un tema muy usado, que parecería trillado, pero tiene que ver con la función del juzgador, me refiero a juzgador en sentido amplio, tanto dentro como fuera de su actividad jurisdiccional. El otro que es la imparcialidad. Un juez imparcial es lo que hoy en día se requiere. La objetividad, el estar resolviendo no en aspectos contrarios a los subjetivos, sino objetivo, con base en las constancias de autos. Y otro tema también, el profesionalismo. Cuando hablemos de profesionalismo, ahorita solo haciendo una mención de cada uno de estos principios, un juez preparado día a día. Es importante hacerle ver a la sociedad y hay que resaltarlo. La gran mayoría de los jueces, me podría atrever hasta en un 80%, hoy gozan, digo perdón por lo de gozan, pero tienen maestrías, tienen doctorados, especialidades que les han servido precisamente para hacer valer este código de ética, que es en este principio el profesionalismo, un juez actualizado constantemente. Es importante, a veces no se sabe en ello. Y por supuesto la excelencia. Y cuando hablo de excelencia, quizá no me refiero a sus resoluciones como tal, sino además de esas resoluciones, a la excelencia como persona. Centrémonos en este primer principio, la independencia judicial. ¿Qué debe entender la gente cuando se habla de independencia judicial? Voy a tratar de ser un poquito literal en esto porque tenemos un código de ética que bien vale la pena enunciar y lo explicaría para que no salga de mis palabras algo fuera. Dice, es la actitud de un juez, la actitud de todo juzgador frente a influencias extrañas al derecho, pero que provengan de un sistema social. Y dice, consiste además en juzgar desde una perspectiva de derecho y no a partir de presiones o de intereses extraños a aquel. ¿Qué es la independencia? Bueno, precisamente es poder uno sentarse a trabajar en casa, sentarse a trabajar en oficina, resolver rechazando cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación ya sea del juicio o al momento de resolver. El clásico, te lo encargo, échame una manita, o estas frases que se utilizan coloquiales como podrías verlo desde otro punto de vista o con otros ojos, que esa es la muy coloquial que se utiliza. El juez, hoy en día, juez en sentido amplio, tiene que ser totalmente independiente, independientemente judicial, porque es la labor que nosotros realizamos. ¿Para qué? Para preservar este recto funcionamiento de lo que hacemos nosotros, que es la administración de justicia. ¿De dónde pueden venir esas influencias extrañas que señala el código? Bueno, he comentado en muchas ocasiones, a veces vienen de los amigos, a veces vienen también de los alumnos, a veces pueden venir incluso de la gente con la que convivimos, de la cuadra, de tu casa, de los familiares. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando se trate de influir en esta independencia. Pero también puede venir de aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos que no tienen a veces nada que ver con tu función jurisdiccional y que el juez, un juez que está preparado para ello porque conoce su código de ética, tiene que inmediatamente darse cuenta y evitarlo. ¿Y cómo le hacen? ¿Qué tipo de acciones realizan para permanecer, digamos, un poco ajenos a todo lo que los ciudadanos comunes vemos en las noticias, escuchamos en las pláticas, en el trabajo? ¿Cómo separan ustedes esto? ¿Cómo logran mantenerse aparte? Voy a tratar de hacerlo lo más práctico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido algún asunto sobre algún personaje relevante o no relevante? Creo que todos son importantes en términos de justicia. Aquí no hay uno más ni menos. Pero solo por mencionar aquel que sale en televisión, aquel que sale en la prensa, pues he sabido, y incluso un servidor lo hace, no leo el periódico, no escucho esta información para no dejarme influenciar por estos terceros, por estos extraños comentarios que bien pudiera uno llegar y decir, bueno, ya la gente lo juzgó. Porque, bueno, todos sabemos que a veces como juicio paralelo, ¿no? Exactamente. Entonces ya la sociedad dijo, no, sí es responsable, véelo. Lo encontramos incluso, siendo lo más coloquial, con las manos en la masa, ¿no? Con el objeto que lo había robado.
Pero lo cierto es que pudiera no ser responsable y aquí ya estaría yo prejuzgando con base en toda esta influencia que estoy recibiendo y que debo hacerla a un lado. Entonces, a veces procuro no leer el periódico, no escuchar noticias en relación con los temas. La otra, no platicar de estos temas en reuniones. Yo no puedo ir a platicar de un tema y contarte. De un asunto. Así, contarte. Pues Estoy fíjate, revisando. como tengo un asunto que estoy revisando en el cual tengo mis dudas, ¿no? No, porque inmediatamente podría uno dejarse influir. O el clásico que te puedes encontrar es que fíjate que aquí está el amigo del amigo del amigo o el abogado Que está involucrado. que está involucrado en este asunto y tú lo acabas de comentar. ¿Qué haría en ese caso? Tendré que quedarme impedido si yo llegara a tocar un tema de esos porque ya me estoy pronunciando. Entonces el juez tiene que ser, que esto insisto, el juez lo sabe muy bien, conoce muy bien su código de ética, pero que la sociedad debe saber más bien es que el juez evita este tipo de comentarios. Nosotros tenemos libertad de cátedra. Los que damos clases, que nos dedicamos a ello porque nos encanta por una vocación, también evitamos comentar asuntos que estén, pues bueno, aparte de que sea del dominio general, del que conozca la gente, que estemos resolviendo. Entonces lo que hacemos es llevar casos prácticos, pero ya fallados. Esto también es importante y lo vamos a escuchar. Por eso normalmente un ministro, los consejeros, los magistrados, los jueces, cuando están dando clases dicen, bueno, te voy a comentar de un asunto que resolví, que incluso voté en contra o voté a favor. Ahí ya se pueden pronunciar Ya y ya se no pueden están violando pronunciar, este lo principio. comentan siempre con mucho respeto de las partes involucradas. De hecho, ni nombre se menciona, pero jamás de un asunto que esté aquí, ahorita, a punto de resolver. ¿Cómo vive entonces un magistrado, un juzgador, este principio de la independencia judicial? Finalmente su vida es distinta a la de otros integrantes de la sociedad. Sí, realmente es, también es otra pregunta interesante. Uno se tiene que volver, antes decían esclavo. No, no, no. Uno está casado. Este es distinto. Por la esclavitud uno no pega como tal. Sería como si tuviera yo una carga, ¿no? Uno tiene que estar casado con esto. ¿En qué sentido? Yo hoy en día manejo la idea de que el juez tiene que convivir con la sociedad para saber también en dónde tiene que resolver, cómo tiene que resolver de acuerdo a cómo se esté dando. No es lo mismo una sociedad de hace años, y te pongo un ejemplo, que la sociedad actual, no es lo mismo cómo se maneja culturalmente. Te podría decir, en modos honestos de vivir, la corte incluso pensaba en 1950, 1970, que podría ser un modo honesto de vivir cualquier actividad que no fuera, decía, legal. Y hoy en día conocemos actividades que antes eran catalogadas, el ejemplo, la prostitución, que son modos honestos o pueden ser modos honestos de vivir. Esto es discutible, solo es un ejemplo nada más. Pero ha ido evolucionando. Así es, y el juez tiene que evolucionar, tiene que estar actualizado, conocer el entorno, conocer a sus vecinos, convivir. ¿Por qué no? Porque esto lo hace más humano. Y dentro de estos principios que tiene que ver con la excelencia, que es uno de los últimos, pero no por ello en ese orden, está la humildad, la sencillez con la que se va a conducir, por supuesto la lealtad con uno mismo, el orden, el decoro, todos estos aspectos que el juez en sociedad lo va a ir mostrando. O sea, no solamente en su tribunal, en su juzgado, sino en su vida cotidiana. Sí, no me imagino un juzgador, al menos en mi experiencia, que salga y solo esté pensando, a lo mejor, él es papá, es esposo, es hijo también, ¿no? Puede ser nieto también, los que tenemos la fortuna de tener a sus abuelitos. Entonces va a ir jugando un papel diferente, distinto a ello. Pero una vez que regresa a su oficina, se tiene que por completo en esta independencia judicial hacer a un lado, ¿no? Y va a resolver asuntos en los que diría, bueno, me ha pasado, ¿no? Pudiera parecerse a alguien de mi familia, no necesariamente. Finalmente, me gustaría que nos comentara qué sucede si el juzgador no respeta este principio de independencia judicial. ¿Cuál es el impacto en el gobernado, en la sociedad en general, el hecho de que se pase por alto o se pudiera pasar por alto este principio? Si uno de los principios con los que uno entra aquí, que lo es administrar justicia, y hablando de justicia, en darle a cada quien lo que en derecho le corresponde, notaríamos un juez bajo cierta influencia. Y un juez influenciado es fácil de detectar porque sus resoluciones pueden estar inclinadas hacia un lado o inclinadas hacia otro, ¿no? Y es muy difícil a lo mejor que se entienda por parte de la sociedad cómo detectarlo, pero un juez cuando tiene esta carga emocional, cuando también a través de los medios lo juzgan, porque también tienen esta presión. Claro, los jueces hoy en día están siendo juzgados. Un comentario que siempre he hecho, que es una crítica, bueno, a los jueces no se les juzga, a los jueces se les recurre en sus resoluciones
O a los jueces se les denuncia, ¿por qué no? Si son corruptos. O se les mete una queja si son corruptos también. Pero no juzgar a los jueces porque el juez está a punto de resolver este caso, pero ya está siendo juzgado él en su persona. Dice, ¿cómo es? O sea, como tratando de ponerse en el papel del juez. ¿Cómo va a resolver un juez de este estilo? Y creo que ese es de los errores que hoy en día cometemos. Entonces, a veces pedirle a toda la sociedad, pedirle también a los medios, esta independencia judicial, ayúdenos a hacerla valer. ¿Por qué? Porque esta influencia puede hacer que un juez hoy en día esté más preocupado por una situación que no es la que realmente tiene que ser. Al juez hay que dejarlo trabajar en sus asuntos, que creo que es lo importante hoy en día. ¿Y qué impacto tiene en la gente cuando esto no se aplica? O en la sociedad. ¿Qué pasaría en una sociedad donde no hubiera esta independencia judicial? La independencia judicial que parte no solo del juzgador independiente, sino de un propio poder judicial independiente, si adolecemos de esto, pues vamos a encontrar un juez influenciado, un juez amañado, un juez que a lo mejor resuelva porque una corriente ideológica, una corriente cultural o una corriente política lo está llevando a resolver de una o de tal manera. Y creo que no es lo deseado, no es lo que queremos y además no es lo éticamente establecido en el propio código. Bien, pues muchísimas gracias, magistrado Fernando Córdoba del Valle. Nos dio mucho gusto platicar con usted sobre este tema. No, de verdad, agradezco mucho esta preocupación. El código de ética está ahí y el código de ética, si bien nos rige a nosotros los juzgadores, la sociedad debe saber que existe para que nos los exija y exija su cumplimiento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con la información que preste un medio de comunicación no puede orientar criterios. Tendríamos que hablar de la independencia judicial que aquí tiene más que ver con la función del juzgador. Es una obligación del juzgador resolver los asuntos con imparcialidad. ¿Qué tipo de conductas debe evitar el juez para no otorgar ventajas ilegales a cualquiera de las partes involucradas en un conflicto? Le hicimos esta y otras preguntas a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Ella es especialista en materia penal y tiene más de 2 décadas de experiencia como juzgadora. Estamos con la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Gracias por recibirnos aquí en su despacho. Muchísimas gracias por la invitación. Pues explíquenos cuáles son los principios que rigen la actuación de un juez. Creo que es muy importante cuando hablamos de principios centrarnos en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Podríamos hablar de otros principios, pero me parece que los principios más importantes se concentran en este código. Y básicamente tendríamos que hablar de la independencia de los juzgadores, de la imparcialidad, del profesionalismo, de la excelencia y de la objetividad. Creo que ahí se concentran 5 principios que en voz de un excelente catedrático, el doctor Rodolfo Vigo, argentino, él diría, es un llamado a la conciencia de las personas que juzgan para que esa actividad la realicen bajo esos 5 principios que envuelve la calidad o el comportamiento ético de todas las personas que nos dedicamos a esta actividad. Queremos en esta charla centrarnos en el principio que tiene que ver con la imparcialidad. Cuando se habla de imparcialidad al impartir justicia, ¿qué es lo que debemos entender? Creo que es de los principios más importantes, pero que también está muy vinculado con el principio de independencia. Y antes de referirme a la imparcialidad, a mí me gustaría destacar que la independencia judicial es un principio que implica que quienes estamos encabezando juzgados o tribunales lo hagamos sin influencias extrañas al derecho. Y hablando de derecho, lo digo en términos generales, de la legalidad, de la convencionalidad, del respeto de los derechos humanos, de todo. Pero es muy importante porque esto implica que no existan poderes ni políticos ni extrapolíticos en las decisiones de los juzgadores. Y explico esto. Cuando hablamos de aspectos políticos, hablaríamos del poder legislativo o del poder ejecutivo. Y cuando hablamos de extrapolíticos, podríamos pensar, por ejemplo, en el poder de los medios de comunicación, en el poder económico. Si traspasamos esta independencia a la imparcialidad,
estos, como ya lo señalé, tienen que ir de la mano, porque imparcialidad implica que nosotros resolvamos un asunto sin injerencias de ninguna especie, de una persona, de un grupo de personas, de un partido político, de los medios de comunicación, que hoy en ocasiones se litiga a través de los medios. Entonces, imparcialidad es resolver conforme a lo que el asunto nos está diciendo, dicho en palabras muy coloquiales, y con el afán de hacer este diálogo de una manera que todas las personas lo podamos entender. Entonces, imparcialidad es resolver sin ninguna presión, simple y sencillamente basado en lo que tenemos en un asunto para poder tomar la decisión que corresponda a ese asunto en particular. ¿Qué tipo de actividades tendría que evitar el juzgador para no violar este principio de la imparcialidad? ¿Qué cosas no debe hacer? Sí. Bueno, el hablar de independencia, el hablar de imparcialidad implica un comportamiento ético por parte del juzgador. Esto quiere decir que yo no puedo aceptar una invitación, por ejemplo, de alguna de las partes que me digan, pues te invito a comer para que platiquemos del asunto. Por ejemplo, esa es una de las prohibiciones que nosotros tendríamos. Otra prohibición es mantenernos totalmente al margen de expresiones de naturaleza política, de preferencias incluso políticas, con independencia de que uno las pueda tener, pero no manifestarlas, porque eso entra dentro de la parte personal del juzgador y no tiene que interferir en la toma de nuestras decisiones. Por ejemplo, en la materia penal hay una violación a las leyes del procedimiento cuando en el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral se reciba a las partes por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes siempre tienen que estar presentes en todas las audiencias, en todos los momentos en que se tenga que dialogar con ellos, para que no se preste a malas interpretaciones. Sí, y si no es una violación procesal que va a implicar una reposición de procedimiento. Por ejemplo, no solamente es el comportamiento personal de cada una de las personas que juzgamos, sino que la ley también de alguna manera prevé el evitar este tipo de situaciones, diciendo esta disposición de la ley de amparo, si tú te das cuenta que se recibió a las partes por separado, entonces reponles el procedimiento, porque lo que interesa es que haya una transparencia total en el actuar. Tener igualdad de condiciones. Así es. ¿Cómo vive una magistrada de circuito este principio? Es decir, cuando está en el tribunal, cuando está estudiando los asuntos, ya nos explicó, ¿no? Tiene que estar al margen de estas influencias. Pero cuando está en su vida personal, ya mencionaba usted, ¿no? Pueden tener preferencias políticas, ejercen su derecho a ir a votar, por ejemplo, ¿no? Claro, digo, lo podemos vivir desde muchos puntos de vista. Creo que importantísimo es que esa ética no se queda en las cuatro paredes de una oficina, sino que nos tiene que acompañar en la vida misma, en la vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, que a lo mejor la gente diría, bueno, a mí esa parte no me interesa, a mí me interesa cómo resuelven. Sí, pero la forma en que yo me comporto fuera de mi oficina también implica que lleve conmigo estos principios del código de ética y que me acompañen en cada acto de lo que yo realizo. ¿Por qué razón? Porque solamente así legitimo el que con mi conducta personal también tengo la facultad de sentarme y emitir la mejor decisión acorde a estos principios. Y además creo que es muy importante destacar que hoy con la transparencia, la sociedad ha evolucionado y la sociedad quiere saber. Y quiere saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Y nosotros que prestamos un servicio público, porque finalmente juzgar es servir a la sociedad y servirla de la mejor manera. Entonces, si aunamos los principios éticos, la transparencia y la rendición de cuentas que obliga a que todas las personas sepan qué hago y cómo lo hago, creo que entonces tenemos un círculo perfecto donde la sociedad puede tener la certeza de que quienes estamos juzgando lo hacemos totalmente ajenos a presiones de ninguna índole. Porque ¿qué pasaría, magistrada, en el caso de que no se respetaran estos principios? ¿Cómo impactaría en la sociedad tener
a un poder judicial que no es independiente, que un juzgador que no es imparcial, ¿cómo afectaría esto en la sociedad? Romperíamos con la estructura de un Estado de derecho, de un Estado donde los entes públicos tienen una función que cumplir y nosotros, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, tenemos también un servicio que ofrecer a cada una de las personas que por alguna razón tienen la necesidad de llegar ante nosotros. Entonces la sociedad tiene que tener la garantía, porque finalmente se convierte en una garantía, de saber que los juzgadores somos personas responsables, somos personas éticas, independientes e imparciales. Entonces, aquellas decisiones que tomamos estarán basadas en la ley, estarán basadas en nuestros instrumentos internacionales o aquellos que tengamos que aplicar en cada asunto en lo particular, pero jamás basado en las disposiciones de otra persona, en las recomendaciones de alguna otra, sino en lo que corresponde, atendiendo a cada asunto en particular y a esa litis, ese punto fino que tenemos que resolver. Mencionaba hace un momento el asunto de los medios de comunicación, que al final también se convierten, pues, hasta cierto punto en un poder, cuando se están presentando los juicios, como dicen, ¿no?, de manera paralela a los que se llevan en los tribunales. Y en su opinión y en su experiencia, ¿qué papel deberían de jugar los medios como para contribuir a fomentar que se respeten estos principios? En principio, creo que la actividad primordial de los medios de comunicación es informar, pero esa información tiene que ser totalmente neutra, es decir, con la información que preste un medio de comunicación no puede orientar criterios o no puede dejar intuir a la sociedad cuál sería la mejor resolución, porque eso no les corresponde, eso nos corresponde a las personas que juzgamos. Entonces, creo que es muy importante que la gente, que la ciudadanía esté informada y los medios ahí juegan un papel verdaderamente importante, porque normalmente quienes juzgamos no salimos a la calle a dar declaraciones, lo hacemos a través de nuestras resoluciones, lo hacemos a través de la academia, porque muchos de nosotros nos dedicamos a la academia, de los artículos que publicamos, donde la gente puede saber quiénes somos y cómo pensamos. Pero siempre habrá un hilo muy delgado de mi actividad extra profesional, entendida como lo que yo hago en un tribunal, y las decisiones que yo tengo que tomar. Sin duda alguna, es importantísimo la función de los medios de comunicación, pero informando solamente. ¿Qué retos se enfrentan finalmente, magistrada? Ustedes como juzgadores, los tiempos van cambiando, como decía usted, ahora la sociedad cada vez es más exigente y quiere saber qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué retos se enfrentan ustedes como juzgadores? Creo que hace mucho tiempo se decía que los juzgadores hablábamos por nuestras sentencias. Pero hoy en día creo que los juzgadores, las personas que juzgamos, tenemos que estar cerca de la sociedad para que sepan quiénes somos, para que sepan qué hacemos y, como ya lo dije, cómo lo hacemos, y que tengan esa seguridad, que tengan esa garantía de que somos personas honestas, profesionales y que trabajamos en excelencia para darles la mejor respuesta a cada uno de sus asuntos. Bien, pues, magistrada Lilia Mónica López Benítez, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su despacho. Muchas gracias. Con la información que preste un medio de comunicación no puede orientar criterios. Tenemos que hablar de la independencia judicial, que ha sido un tema que ver con la función del juzgador. Al dictar una sentencia, el juzgador no solo debe estar exento de las influencias externas, también debe dejar de lado sus propias creencias sobre ciertos asuntos. En otras palabras, debe ser objetivo y sus fallos deben estar determinados solo por el derecho y no por su modo de pensar o de sentir. Sobre este principio, la objetividad, conversamos con el magistrado Ricardo Paredes Calderón. Él fue nombrado juez de distrito en el año 2000 y desde el año 2004 ocupa el cargo de magistrado de circuito. 18 años de experiencia como impartidor de justicia.
Está con nosotros el magistrado Ricardo Paredes Calderón y queremos conversar con él y primero agradecerle que nos haya recibido aquí en su despacho. No, es un gusto y un placer estar con ustedes. Magistrado, si usted tuviera la oportunidad de hablar con el ciudadano común y decirle cuáles son los principios que rigen la actuación de un juez, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, el Poder Judicial se ha preocupado mucho por estos temas. Creamos o tenemos un código que le llamamos Código de Ética y ahí nos establece una serie de principios que la gente en común deberíamos de seguir indistintamente. Sin embargo, pues como juzgadores, ahí se establece que dentro de los principios que deben de regir la labor judicial está la independencia, la imparcialidad, la excelencia, el profesionalismo, la objetividad. Básicamente son los principios que nos establecen y que uno con otro van concatenados. Hoy en día se habla mucho de la independencia judicial. ¿En qué consiste? De manera así como muy sencilla para que la gente pueda entender. ¿Y cuál es la importancia? Sí, creo que ahora más que nunca se ha hablado de la independencia judicial. Y bueno, es en términos llanos lo que pudiéramos decir que la independencia judicial es que el juzgador al momento de resolver esté alejado de influencias políticas, económicas, sociales, que no tenga ninguna presión y que realmente resuelva con base en su criterio y con base en sus convicciones que él tenga una vez que ha estudiado un asunto determinado. Y también ahorita, bueno, se habla mucho de la independencia judicial respecto de los otros poderes, pero en esencia del juzgador, estos principios que establece el Código de Ética es para que el juzgador en un momento dado deba de tomar en consideración al momento de emitir una resolución. Importante este principio en particular. ¿Qué sucedería si no fuera independiente el juzgador, si no existiera esa independencia judicial? Pues no habría justicia, ¿no? En primer lugar porque pues se resolvería porque hubo una presión política, porque alguien le indicó, le sugirió que debía resolverse de determinada manera. Los asuntos no se resolverían conforme a derecho, sino justamente por esas circunstancias. ¿Qué otros principios? Nos mencionaba también la imparcialidad. Sí, les digo, vienen enlazados unos con otros. La imparcialidad también va de la mano con la independencia, en la medida en que justamente lo que se persigue es que el juez al momento de resolver, pues ahora sí que no cargue los dados para un lado o la balanza para un lado para otro, sino que el juez siempre esté en medio, que escuche las partes y que resuelva justamente de manera imparcial. ¿Qué tipo de conductas tiene que evitar el juez, por ejemplo, en el caso hablando de la imparcialidad, para no dar ventaja, ¿no?, a cierta parte de las que están en conflicto? ¿Qué tipo de conductas debe evitar? Sí, pues bueno, en primer lugar, pues estudiar el asunto, analizarlo debidamente y, como decíamos, tratándose de la independencia, no dejarse influenciar por algún actor externo a lo que es el propio expediente. ¿Cómo logran esto? ¿No ven noticias o no? ¿Cómo se logra? Bueno, no es tan fácil. Los jueces, pues no somos ajenos a Pues la son sociedad, personas, son seres humanos y pertenecen a una sociedad. que escuchamos, que sabemos de las presiones, pero bueno, el juzgador lo que tiene que intentar es apegarse al caso, a los hechos que se le plantean, a los argumentos que dan y con base en eso resolver, ¿no? Sabemos que pues va a haber influencias, hay personas interesadas y muchas veces las propias personas interesadas son de intereses políticos o económicos muy importantes, ¿no? Entonces el juez tiene que dejarse de lado todo eso para concentrarse y ver un asunto y con base en las pruebas que existan emitir una resolución. Pero, por ejemplo, con base en estos principios que usted señala, que están en el Código de Ética Judicial, por ejemplo, no podría irse, no sé, a comer con el abogado de una de las partes.
podría ser este tipo, ya como hablando como muy en concreto, para visualizar estas conductas que no se deben dar. Sí, del juzgador obviamente se espera una conducta diferente al resto de la sociedad, ¿no? Creo que una de las características que tiene el juzgador es que tiene que tener una vocación especial y tiene que renunciar a mucha actividad o mucha vida social, ¿no? Yo veía una entrevista que le hacían justamente ahora que está retirándose el ministro Cosío, que una de las cosas que le costaba trabajo justamente fue renunciar a esa vida social, ¿no? Porque ya no es bien visto que un juzgador esté comiendo con determinadas personas o esté yendo a determinados centros nocturnos que para otra persona es algo común. El juzgador tiene que evitar ciertas conductas y de alguna manera los juzgadores nos volvemos pues muy solitarios, ¿no? Nos tenemos que aislar porque no podemos estar conviviendo o no es bien visto que uno conviva con ciertas personas, ¿no? Y le comento esto porque a veces la gente no lo sabe, no aprecia esta parte que se vuelve complicada, ¿no? Que incluso puede ser como tocar su vida personal familiar, ¿no? Por ejemplo. Sí. Asistir a ciertos eventos, ¿no? Donde van a, no sé, me imagino como una boda, donde va a haber ciertos políticos o gente que puede estar involucrada en algún juicio y que si no fuera usted juzgador, pues podría ir sin problema, ¿no? Sí, como decíamos, el juzgador tiene que llevar una conducta y justamente apegada a estos principios que establece el Código de Ética, para efecto de que esta imparcialidad, esta independencia, esta objetividad no se vean menguados, ¿no? Una de las cosas, les digo, es como complicado para el juzgador, pero este principio, por ejemplo, de objetividad, que se establece que el juzgador debe de juzgar alejado de sus creencias, de sus ideologías, de sus prejuicios. ¿Cómo el juzgador puede despojarse de eso, ¿no? A mí me parece que una de las cosas muy buenas y muy simbólicas que están sucediendo es que en el caso de los asuntos del sistema de justicia penal acusatorio, tanto los jueces como magistrados tenemos que usar una toga cuando entramos a la audiencia, ¿no? Y me parece eso muy simbólico porque justamente cuando uno se pone esa toga, pues se despoja del individual, del ser individual y se convierte en un juzgador y ese simbolismo trae como consecuencia de que deja uno de lado pues los prejuicios, las creencias, pues la educación con que a uno lo formaron, ¿no? Porque a lo mejor yo pude tener una educación muy machista, pero me toca juzgar un asunto de violencia familiar. Entonces, si yo voy a juzgar ese asunto desde mi óptica, de mi perspectiva, desde mi educación, pues seguramente absolveré al que golpeó a la mujer, ¿no? Pero justamente una de las grandes virtudes que tiene que tener el juzgador es justamente eso, que deje de lado los prejuicios. Yo pude haber en la mañana tenido un contratiempo con una persona de transporte público y a lo mejor ya hay estereotipos de que las personas que manejan este tipo de vehículos pues no respetan los reglamentos, a veces son arbitrarios. Entonces, si yo llego a mi oficina y me toca juzgar un asunto donde está involucrado una persona de transporte público, pues entonces este estereotipo me llevaría a decir, pues si fue una persona que conduce un microbús, pues ella es responsable, ¿no? Entonces ya lo juzgaría, lo sancionaría simplemente por eso. Entonces, esto pasa también en temas como, por ejemplo, el aborto, ¿no? Exactamente, ¿no? Donde si yo tuve una educación con estas influencias donde el aborto es malo, muy apegado, conservador, pues eso llevaría a que mi posición sería de esa manera. Entonces, como juzgadores tendríamos que dejar de lado pues estos estereotipos, estas formaciones personales que uno tiene. Y otro muy importante que también la objetividad lo establece es que debe uno como juzgador también despojarse de qué beneficios personales puede uno traer en resolver o no determinado asunto, ¿no? ¿Qué ejemplo podríamos poner de estos? Que hay asuntos muy mediáticos o políticamente que están en la opinión pública. El juzgador no puede hacer un cálculo y decir, bueno,
Si lo condeno, ¿cómo voy a quedar ante el público? La imagen que pueda tener, ¿no? O el Si no prestigio lo que condeno, ¿qué va a pasar? Entonces no puede uno hacer un cálculo para no determinar, puede estar pensando en esas cosas. ¿no? Entonces tiene uno que despojarse, ser objetivo y analizar el caso en concreto, qué pruebas existen a favor, en contra, y con eso resolver. No resolver si resuelvo de tal o cual manera voy a recibir más o menos aplausos o más o menos críticas, ¿no? Que es algo pues también muy difícil porque, como decías, no podemos abstraernos de la opinión pública, de lo que se está generando afuera, pero el juzgador tiene que despojarse de todo eso para que en el momento de resolver pues lo haga con independencia, con objetividad, con imparcialidad, con excelencia, con profesionalismo. Y de todo esto que nos comenta, magistrado, pues es una tarea compleja, nada fácil, que requiere de mucho sacrificio y de estar todo el tiempo pues muy pendiente, ¿no? De no, como decía usted, de no causar una mala impresión y para que puedan tener esa legitimación, ¿no? Al dictar una sentencia, que la gente esté segura de que quien está tomando esta decisión está respetando estos principios. A manera de conclusión, magistrado, y en su experiencia, ¿cómo observa usted en adelante, como en perspectiva, estos principios que rigen la actuación del juez? ¿Qué es lo que, hacia dónde debemos ir? Sí, yo creo que al final de cuentas, la gente que somos de carrera judicial, en mi caso yo llevo 28 años en el Poder Judicial, pues son principios que nos han ido inculcando desde un inicio desde que iniciaron su carrera judicial, ¿no? Entonces, eso nos va llevando a que no somos jueces de 9 a 3 o de 9 a 6, sino tenemos conciencia de que somos jueces de las 24 horas. Yo no podría tener una autoridad moral juzgando un asunto de violencia de género o violencia familiar si llego a mi casa y golpeo a mis hijos y golpeo a mi esposa, ¿no? Entonces, el juzgador tiene que ser congruente. No es que se pida o que se nos pida una vida perfecta, somos seres humanos, pero sí creo que el juzgador tiene que llevar una vida adecuada, ejemplar en cierta medida, a efecto de, como decías, de estar legitimados para poder juzgar, ¿no? Entonces, estos principios es algo que llevamos y me parece que los que estamos en el Poder Judicial Federal y que llevamos esta carrera judicial, nos los van inculcando desde un inicio y para nosotros de alguna manera ya es algo cotidiano o es algo que lo hacemos de manera natural. Bien, pues se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho, magistrado Paredes Calderón, que nos haya dedicado estos minutos para hablar sobre estos temas que sin duda son de gran interés para el ciudadano. Muchas gracias. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción que hace posible este programa, le agradezco su atención y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, así que no lo olvides. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.